Saludos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, que suena muy técnico, pero que en realidad es súper práctico. Imagina la situación. Una empresa contrata a 50 personas. Todas empiezan el lunes. ¿Cómo preparas todos esos ordenadores a tiempo? ¿Te pasas el fin de semana instalando Windows, Office, todo uno por uno? Bueno, pues las fuentes que tenemos hoy, que incluyen el capítulo 6 de un manual de certificación profesional, nos dicen que la respuesta es la replicación física de discos. Nuestra misión de hoy es precisamente esa, desgranar este capítulo, que de primeras puede asustar un poco, y entender qué es esto de la clonación, por qué es tan importante en el mundo profesional y, bueno, cómo se hace. Exacto. Es que el nombre, replicación física, suena a algo súper complejo, pero en el fondo es una solución elegantísima a problemas muy del día a día. Y no es solo para instalar 50 ordenadores, que también. Piensa en la otra cara de la moneda. El desastre. Se te muere el portátil con el proyecto del trimestre. Pánico total. Pues con una buena estrategia de replicación, en lugar de días de trabajo perdidos, hablamos de volver a estar operativo en un par de horas, como mucho. Así que vamos a analizarlo todo, desde la base, que son las particiones, hasta el protocolo profesional paso a paso. Perfecto. Pues vamos al grano. Los manuales hablan de replicación, pero enseguida meten dos conceptos: clonación e imagen de sistema. Suenan parecidos, pero ¿cuál es la diferencia real? Pues es una distinción clave, sí. A ver, la replicación es como el término paraguas, ¿no? Es la idea de hacer una copia exacta. Pero los métodos cambian. La clonación es lo más directo. Es una copia bit a bit, de un disco a otro. La analogía de la fotocopia que usan en las guías es perfecta. Ah, vale. Pones un disco de origen, uno de destino, y la máquina hace un gemelo idéntico. Es un proceso de uno a uno. Entiendo, una copia directa, como un espejo. ¿Y lo de la imagen? Suena más etéreo. Sí, es más abstracto. Crear una imagen es más parecido a hacer un archivo zip o un RAR de tu disco duro entero. Ajá. No copias directamente a otro disco, sino que generas un único archivo, que es la imagen. Y ese archivo lo contiene todo. Sistema operativo, programas, tu configuración, Todo. todo. Y ese archivo lo puedes guardar donde quieras. Y la magia es que a partir de ese único fichero puedes restaurarlo en un ordenador, o en 10, o en 100. Ah, claro. Ahí está la clave para el escenario de los 50 empleados. Exacto. No haces 50 clonaciones. No, despliegas la misma imagen 50 veces. Es un modelo de uno a muchos. Y esto nos lleva al por qué una empresa invierte tiempo y dinero en esto. Los documentos lo resumen en 3 pilares: estandarización, recuperación y agilidad. Vale. Analicemos eso. Estandarización. Entiendo que todos los ordenadores sean iguales, pero ¿de verdad es tan importante? Es fundamental. Y no por una cuestión de que se vea todo bonito, ¿eh? Es por soporte y por seguridad. A ver. Si todos los equipos son idénticos, cuando un usuario ya va con un problema, el técnico de soporte sabe exactamente qué tiene delante. No tiene que investigar. Claro, no hay sorpresas. Ninguna. Y en seguridad te aseguras de que todos tienen los mismos parches, las mismas políticas aplicadas. Eliminas el factor del yo me instalo esto por mi cuenta. Entendido. Eso tiene mucho sentido. Y luego la recuperación ante desastres, la póliza de seguro que decías antes. Totalmente. Piensa en un ataque de ransomware. Cifra el disco del director financiero. Uf, Reinstalar todo desde cero. Con suerte, es un día de trabajo. Restaurar una imagen limpia y reciente puede ser menos de una hora. El ahorro en tiempo y en estrés es brutal. ya me imagino. Y el tercer pilar era la agilidad. Sí. Y esto es economía pura. No es solo ir más rápido. Cada hora que un técnico pasa instalando un ordenador a mano es un coste salarial. Y cada hora que el nuevo empleado espera es productividad que se pierde. Para una empresa grande, clonar no es una opción. Es una estrategia de ahorro. Vale, clarísimo. Pero para poder hacer todo esto, los manuales insisten mucho en algo previo: las particiones. Yo, personalmente, siempre que he instalado algo, le he dado a siguiente, siguiente, aceptar, sin pensar mucho. ¿Qué me estoy perdiendo? Pues, te estás perdiendo una de las mejores prácticas de seguridad y organización que existen, tanto para la empresa como para ti en casa.
Particionar un disco es simplemente dividirlo, lógicamente no físicamente. Ajá. Imagina que tienes una estantería enorme. Particionar es ponerle baldas para separar las cosas. Ah, qué buena analogía. La de la estantería me sirve. Sigue siendo un único mueble, pero ahora puedes poner los libros de historia en una balda y las novelas en otra. Vale. Pues con el disco es igual. Es un solo disco físico, pero tu ordenador lo ve como varias unidades, C, D, lo que sea. Ya, pero en la práctica, ¿el beneficio cuál es? Suena a que me complico la vida. Todo lo contrario. Te la simplifica y protege tus datos. La estrategia más habitual, la que describen las guías, es crear al menos 2 particiones. En la primera, la unidad C, instalas Windows y los programas. Vale. Y en la segunda, la D, guardas solo tus cosas. Tus documentos, las fotos, los proyectos, todo lo que es tuyo. ¿Y la ventaja es que si el sistema operativo se rompe? Ahí está, exacto. Si Windows se corrompe por un virus o lo que sea y tienes que reinstalar, ¿qué haces? Pues formatear. Formateas, pero solo la partición C. Tus datos en la D ni se enteran. Siguen ahí, intactos, a salvo. Buah, qué tranquilidad da eso. Claro, no tienes que ponerte a salvar archivos a toda prisa, porque ya están separados. Es una barrera de seguridad. Esto me cambia la perspectiva, ¿eh? Ahora, los documentos dicen que en sistemas como Linux esto ya no es una opción, es casi obligatorio. ¿Por qué? Porque el Linux, por su diseño, por su arquitectura, ya nace con esa mentalidad de separación. Para instalar un sistema Linux, como mínimo necesitas crear varias particiones, cada una con un fin muy concreto. Ah, sí. ¿Cuáles? Pues mira, la principal es la partición raíz. Se representa con una barra oblicua. Es el equivalente al AC de Windows. Ahí va el sistema. Luego, casi siempre se crea una partición swap. Swap. Sí, actúa como una extensión de la memoria RAM. Si el ordenador se queda sin RAM física, empieza a usar ese trocito del disco duro para no colapsar. Es una memoria virtual. O sea que una parte del disco duro se convierte en ayuda para la memoria. Correcto. Y la tercera, que es la práctica estándar, es la partición home. ¿Y home es? Es el equivalente exacto a la partición D que decíamos para tus datos. Ahí van todas las carpetas y archivos de los usuarios. La lógica es la misma. Si tienes que reinstalar el sistema en la raíz, tu home no se toca. Entiendo. Es una filosofía mucho más robusta desde el principio. Muchísimo más. Vale, creo que los cimientos están claros. El qué y el por qué. Vayamos al cómo. Los manuales describen un procedimiento súper metódico. ¿Podemos desglosarlo? El rigor, aquí es la palabra clave. Un fallo en este proceso puede ser un desastre. Se divide en 3 fases. La primera, la preparación del equipo maestro. Este es el paso más importante de todos. Se coge un ordenador, el que será el modelo, y se instala y se configura. Perfecto. El sistema operativo actualizado, los drivers, las aplicaciones de la empresa, impresoras. Todo. Me imagino que la presión para que ese equipo maestro esté impecable es enorme. Total. Cursor error. Un programa sin actualizar. ¿Y lo replicas por toda la empresa? Justo. Es un trabajo casi de cirujano. Una vez que ese equipo está validado y es perfecto, pasamos a la fase 2, obtener la imagen. Aquí es donde entra el software especializado. Arrancas el equipo maestro con una de estas herramientas y le dices, captura todo lo que hay en este disco y guárdamelo en un archivo. Y aquí es donde los manuales mencionan herramientas. Hablan de una, EOS Discopy, pero a mí no me suena de nada. ¿Es algo estándar? No, EOS Discopy seguramente es una herramienta interna o muy específica del entorno de esa certificación, pero el concepto es el mismo que el de las herramientas que se usan en el mundo real. ¿Cómo cuáles? Pues tienes de todo. Tienes herramientas de código abierto como Cloncilla, que es una bestia, potentísimo, súper fiable y gratis. Pero la interfaz es de texto y puede asustar un poco. Ya. Y luego tienes soluciones comerciales, como Acronis TrueImager o Macrium Reflect. Esas tienen interfaces gráficas, son muy fáciles de usar, con soporte técnico y un montón de extras. Entendido. Tenemos el molde y la imagen. El último paso es la distribución. Eso es, la tercera fase, distribuir e implantar. Usas software de gestión de red, mandas esa imagen a los ordenadores de destino y la volcas en sus discos duros. Y aquí los manuales insisten mucho en una cosa. El hardware de los equipos de destino tiene que ser idéntico o muy, muy parecido al del maestro. Claro, por los drivers y todo eso, ¿no? Exacto. Si intentas poner una imagen de un HP en un Dell, casi seguro que vas a tener problemas con la placa base, la tarjeta de red, el vídeo. Suena a que como no sigas los pasos al dedillo, el desastre está asegurado.
¿Qué precauciones son innegociables? La prevención lo es todo. El riesgo número 1, el más temido, es Sí. clonar en la dirección equivocada. ¿Cómo? Confundir el disco de origen con el de destino. Conozco casos de técnicos que por un despiste han clonado un disco vacío encima del disco maestro original ¿Qué me dices? y han borrado horas o días de trabajo. Por eso las herramientas modernas te preguntan 20 veces. ¿Estás seguro de que quiere borrar todo el contenido del disco de destino? Hay que leerlo todo muy bien. Qué pesadilla. Un clic erróneo y adiós al molde. Es una lección que aprendes una vez y no se te olvida. Por eso la verificación final es obligatoria. Cuando clonas un equipo, no has terminado. Tienes que arrancarlo, comprobar que el sistema inicia bien, que reconoce todo, que se conecta a la red. Hacer un chequeo completo. Un protocolo de pruebas, sí, y por supuesto documentarlo todo. En un entorno profesional, todo se documenta. Oye, hemos hablado mucho del uso a gran escala, pero una de las guías detalla un caso de uso súper práctico para cualquiera: actualizar tu propio disco duro. Sí, claro. Y es una de las mejores aplicaciones de esta tecnología. A ver, cuéntanos. Vale. Digamos que tienes un portátil de hace unos años. Va lento, tarda mucho en arrancar. Lo típico. Seguramente tiene un disco duro mecánico, un HDD. Una de las mejores mejoras que le puedes hacer es cambiarlo por un disco de estado sólido, un SSD, que son muchísimo más rápidos. Sí, pero claro, a nadie le apetece el jaleo de reinstalar Windows, todos los programas, configurar el correo otra vez. Es un trabajo de un día. Pues ahí es donde la clonación es tu mejor amiga. Compras el SSD nuevo, conectas los dos al ordenador, usas uno de estos programas y clonas tu disco viejo directamente en el nuevo. Así de fácil. El software se encarga de todo. Cuando acaba, quitas el disco antiguo, pones el nuevo SSD en su sitio y enciendes el ordenador. Y es como si no hubiera pasado nada, pero de repente tu ordenador arranca en 15 segundos en lugar de en 2 minutos. Buah, eso es un truco de oro. Tienes todo tal cual lo dejaste, tu fondo de pantalla, tus archivos, te ahorra horas de frustración. ¿Y estas herramientas tienen alguna otra función así como de salvavidas? Sí, una que es fundamental, la de crear medios de arranque de emergencia. Casi todos estos programas te dejan crear un USB o un CD de arranque. Imagina el peor escenario. Enciendes el ordenador y pantalla azul. Windows no arranca. Pánico. Exacto, pues si has sido previsor y has creado ese USB de emergencia, puedes arrancar el ordenador desde el USB. Eso carga una versión pequeñita del software de clonación y te da acceso a herramientas para reparar el sistema o, lo más importante, restaurar una imagen de seguridad que hubieras guardado. Es tu grúa digital. Muy bien. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto que hemos analizado. Pues yo lo resumiría en que la replicación física es una técnica profesional indispensable. Garantiza eficiencia, consistencia y seguridad en la gestión de copias de un parque informático. Te permite desplegar decenas de equipos en el tiempo que te llevaría preparar uno a mano. Y que todo este poder se apoya en un concepto muy simple pero básico: la partición del disco, que no es solo para organizar, es una estrategia para proteger tus datos. Eso es, separa el sistema, que es reemplazable, de los datos del usuario, que son irreemplazables. Y que el proceso, aunque es muy potente, exige un método muy riguroso. Exacto. Un equipo maestro impecable, la herramienta correcta y un despliegue controlado con muchísimas verificaciones. Hoy hemos desmitificado un proceso que parecía muy complejo y hemos visto la eficiencia brutal que permite. Pero esto me deja con una reflexión final. Si toda una organización, con cientos o miles de ordenadores, funciona con clones exactos de una única imagen maestra, ¿qué implicaciones de seguridad tiene que esa imagen original contenga una vulnerabilidad que nadie ha visto? Un solo fallo, una sola puerta trasera, podría replicarse en toda la red de forma instantánea y silenciosa, creando un único punto de fallo, pero a una escala masiva.